indicaciones que me dieron, querían que hiciera una especie de proyección del Evangelio del domingo que viene, siempre adelantados, a fin de que tuvieran elementos que les facilitaran una mayor reflexión y una mayor profundidad de los mismos textos evangélicos, pero también de la doctrina y de las enseñanzas que nacen del hecho del misterio en sí mismo de la encarnación. Al fin y al cabo, el tiempo de Adviento, más que ser un tiempo de espera, es un tiempo de manifestación. Respecto de eso, de esa manifestación que esperaba el pueblo de Israel, por eso es una esperanza escatológica, mirando hacia el Mesías que viene, hacia lo que eran los pronunciamientos que existían en el Antiguo Testamento respecto de la conciencia que el pueblo iba adquiriendo acerca de la presencia inminente del Hijo de Dios, que no era todavía concebido como Hijo de Dios, simplemente era un enviado, era alguien encargado con una tarea que Dios le iba a conceder, pero donde la dimensión de la divinidad no existía propiamente como Hijo de Dios, sino alguien que viene, que se acerca de lo alto por un mandato de salvación y de liberación de las situaciones opresivas que el pueblo venía dando y venía realmente viviendo. Por lo tanto, es una liberación que, si bien no es política, sin embargo, también incluye ese aspecto donde el pueblo judío era muy sensible del efecto negativo que tuvo tanto tiempo la esclavitud, la opresión, el exilio. El pueblo judío venía de una manifestación oculta de Dios. Ahora va a empezar la manifestación abierta de Dios, y por lo tanto eran tiempos donde se palpitaba en la comunidad judía que algo inminente iba a suceder, que la venida del gran profeta del Evangelio tenía que darse dentro de muy poco tiempo. Así es como nace el grupo de los esenios, que eran grupos religiosos hebreos que se habían apartado de la ortodoxia nacionalista y se habían marginado cerca de la fortaleza de Maqueronte, donde habían creado un elemento de vida comunitaria que les facilitara una preparación, disponibilidad, a fin de que cuando llegue el Mesías ellos estuvieran en condiciones de una purificación total. Ahí es donde fue educado, donde participó de una vida activa en el monasterio de los esenios, el Juan Evangelista, es decir, mejor dicho, Juan el Bautista. Es decir, él aprende todo ese tipo de esperanza frente a la desolación última que vivió el pueblo judío con el rey Ciro en Babilonia, la venida del exilio, que es contada muy detalladamente por el profeta Isaías, de donde surge ya la expectativa de que no puede ser ya muy largo el tiempo en que el Señor va a descender como liberador de Israel. Liberador, por supuesto, en un sentido que el pueblo lo tradujo rápidamente en forma social, pero el Señor se encarga de ir corrigiendo esa esperanza libertadora a nivel nacional, y la va convirtiendo poco a poco en una liberación del hombre interior. Es decir, todavía está vigente la fuerza negativa del pecado en la vida humana, y que por lo tanto necesita ser de tal manera eliminado del medio que la opción, el acceso al amor de Dios se va a hacer más entendible, más factible, más cercano, porque alguien que vive en lo alto va a ser realmente a quien se le va a entregar la visión y la vocación de recuperar para Dios el estado original de relación vital que tenía
Adán y Eva con Dios Padre. Esa es una tarea que indudablemente no estaba tan demasiado clara en aquel tiempo para el pueblo judío. Simplemente ellos creían que una manifestación poderosa se iba a dar. Y sin embargo no fue así, no fue poderosa. Fue sencilla, fue humilde, fue en medio de una realidad no esperada, no vino nunca con poder ni con fuerza, sino vino en silencio, vino en la oscuridad, vino en la noche, donde no existe una vida latente o una vida que se da cuenta de que algo está sucediendo en medio de una historia que va a terminar por ser vencida, conquistada y dominada por la fuerza amorosa del Padre, que hace intervenir a su propio Hijo como el verdadero y único Mesías de la nueva humanidad. Dice el texto de Lucas, recordándolo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es decir, la forma que experimenta en la doctrina, en la enseñanza de la esperanza del pueblo judío es transformar la esperanza en una acción salvadora, que no proviene del hombre, indudablemente, ni de un gran profeta, proviene directamente de alguien que está en su brazo, como se dice en los Salmos, la fuerza y el poder de liberar de cualquier obstáculo ese encuentro de gracia entre el hombre pecador y el Dios Salvador. Es el Cristo el Señor, dice el texto de Lucas, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es decir, la visión externa de cómo viene envuelto este don de la encarnación es la pobreza. La pobreza no se puede realmente desenganchar del misterio de la encarnación. Pasa en la vida personal. Vivir la encarnación es vivir la situación de otro. Y no es justamente porque se nos dan todas las condiciones, sino porque es desde la inutilidad de la pasividad humana la que se hace impotente, pero es sobre la que Dios actúa. Gracias a esa especie de sumisión en que Cristo se condiciona como hombre para facilitar una entrada a todo hombre, a toda situación espiritual de caos y a todo lo que es la imposibilidad de convertir al hombre en salvador de sí mismo. Está, por lo tanto, involucrando un concepto ya de agradecimiento, de reconocimiento y creando el vínculo famoso que para todos tiene el misterio de la encarnación unido con el misterio de la salvación. Es decir, la razón última, si bien la teología franciscana a veces disiente de este concepto muy tradicional, que simplemente fue necesaria la encarnación para la salvación. El pensamiento filosófico y teológico del franciscano es directamente que fuera de lo que puede decirnos el Evangelio, el Señor hubiera podido crear otro método, otro medio, más sencillo, más visual, por así decirlo, y no tan extraordinario, como puede ser la misma encarnación, el mismo nacimiento, podría haber sido misterio de salvación. En sí mismo, sin provocar un futuro de muerte, sin provocar una disponibilidad para un sacrificio de entrega, ¿no? En la misma encarnación ya es un misterio de amor en la vida de Francisco y en la vida, por lo tanto, de la teología franciscana. Aunque es más, dice Escoto es un teólogo franciscano que murió, de las escocés, que aunque no hubiera al hombre muerto, que el hombre no hubiera pecado, la razón de ser de la encarnación no fue el pecado para nosotros. La encarnación fue simplemente el misterio del amor que se encarna en la vida del hombre para recuperar al hombre independientemente del pecado. ¿Por qué? Porque es solamente una demostración de amor, nada más. Y si el amor redime, entonces la Iglesia entiende que hay redención y salvación. Pero si el amor redime, en sí mismo no necesita poner ese añadido del misterio de la recuperación del hombre. Aunque todos sabemos
que cuando se aman uno no precisa crear ningún tipo de gestos extraordinarios para demostrar que uno quiere, ama, libera, sana y purifica la vida también de la otra persona. El mismo amor se convierte en purificador y en liberación. Dice el texto sobre este argumento del Evangelio y también de la historia franciscana, que Jesús está envuelto en pañales, pero nos reviste a nosotros, esa cercanía nos reviste de lo que Él tiene de por sí, que es la inmortalidad. La salvación es recuperar el estado privilegiado en que había creado Dios al hombre y la mujer, a fin de que se mantuvieran de forma estable, permanente y fiel, como aquellos que conviven diariamente con Dios, con la relación divina, sin necesidad de incorporar un elemento extraño o externo. La encarnación viene a ajustar ese desenganche que se creó con la divinidad a través del pecado, como búsqueda de autonomía y de independencia del creyente. Por eso la necesidad de la salvación sobre las fuerzas del pecado y del mal resultan mortíferas para los seres humanos, ese tipo de fuerza que emana del mal, del pecado. El deseo de establecer y gozar de la propia autonomía, que muchas veces es una máscara, ¿no?, transparente, de búsqueda de hedonismo, de placer personal, se vuelve constantemente como una conquista. El hombre siente que la salvación no solamente es un don, también es una conquista que tiene que hacer factible diariamente en la vida. La encarnación es meter a Dios dentro del pecado, es meter a Dios dentro de lo limitado del hombre, es poner a Dios, que es libertad absoluta, en la libertad condicionada que el hombre tiene frente al ejercicio del bien, de la bondad, de la justicia. El hombre va a encontrar siempre dificultades y por eso muchas veces se aliena en sí mismo el hombre y también se aliena como pareja. Se aliena mutuamente el hombre y la mujer y descubren que su mundo se precipita, a veces descontrolado, hacia momentos de violencia, momentos de indignidad, de venganza, porque no solamente Adán y Eva simbolizan la dignidad de lo que Dios ha creado como imagen y semejanza de Él, sino también que significa la solidaridad en el pecado tanto del hombre como de la mujer, y que el Redentor viene a librarlo. De manera que hay una liberación de lo personal y una liberación de la comunión de las personas. ¿Por qué? Porque estamos marcados por el interés, el egoísmo, a veces la violencia, la destrucción. Entonces, todo ese tipo de elementos que hacen no tan fácil la conquista de esa salvación y de esa libertad van a aparecer permanentemente en nosotros, ya que el pecado también tiene libertad de estar, ya que el hombre lo trajo, no lo puede sacar del medio, y solamente el Señor elimina el factor del efecto, pero el pecado sigue existiendo. El pecado sigue acompañando la vida del hombre. Por eso, cuanto más nos encaramos a afrontar una liberación personal, es darle al cuerpo, a la mente, a la inteligencia, a la sabiduría, más libertad de acción, más libertad de compromiso, que ya no es el que está marcado por el pecado, que es sumisión, destrucción y humillación, sino que está marcado directamente por la grandeza que el hombre ha perdido y tiene necesidad de recuperar. Esa grandeza del hombre la va a descubrir solamente en el misterio con el que Dios va a trabajar, dijéramos, la tierra nuestra, el terruño de nuestras faltas y debilidades, a fin de que sepamos descubrir que el paraíso de la relación con Dios no ha quedado destruida, ha quedado dañada, perjudicada, pero ofendida, pero no ha sido eliminada. Es como, dijéramos, el pecado del hombre existe independientemente de que exista la muerte.
El pecado es una realidad que, si bien trae consigo el peor mal, que es el pecado, sin embargo trae también un elemento de conocimiento y sabiduría de apoyo. Si yo no puedo con mi pecado, significa de que el Señor no es solamente liberador, es apoyo para todo lo que es el instinto de sacar de en medio de nuestra vida lo que daña y perjudica temporal y también eternamente la vida cristiana. La salvación que tiene muchas veces un tipo de contexto muy singular, especialmente cuando lo tratamos de enfocar bajo la caridad, bajo la convivencia social, bajo las interrelaciones que los hombres tenemos con los hombres, marca un espíritu a lo largo de la historia que vamos a ir poco a poco descubriendo como una rica variedad de formas de reflexión para lo que es lo personal, o lo que podemos llamar también la redención. El hombre redime, una vez liberado, se revive a sí mismo, pero por el don de la gracia, el don de aquel que ya se hizo encarnación en el mal y ha eliminado todo lo que para nosotros puede ser un síntoma permanente de ofuscación, de oscuridad, de tiniebla. El Señor ha despejado los caminos de salvación del hombre a fin que, como dice el texto, ¿no?, de que todos los hombres de buena voluntad puedan encontrar el signo de la salvación. Bueno, en esto de las formas en que puede encontrarse y aparecer las raíces diferentes que se alimentan de la encarnación, es muy importante la variedad de lenguaje que todavía tiene la Iglesia y que la mantiene. La clasificación con la que se proyecta la encarnación en la vida del hombre es con tres elementos que van a aparecer permanentemente en el misterio, que después vamos a ir descubriendo con los textos que nos va presentando la Biblia y la liturgia de la Iglesia. Esa clasificación triple abarca el sentido del amor en la encarnación, el sentido de la victoria en la encarnación y el sentido de la expiación en la encarnación. Son tres factores que asumen realmente la vida del Señor, porque Él salva a través del amor, nos salva a través de la victoria sobre la muerte y nos recupera a través de la propia expiación. De manera que el pecado no es solamente un instrumento que interrumpe todo lo bueno que el hombre pueda hacer y quiera hacer, sino que también es una manera de decir: voy a incorporar un ejercicio, un trabajo, un compromiso donde el amor esté vinculado a todo aquello que no quiero asumir. Pero sabemos que, porque es el ser humano el que ha perdido, por así decirlo, ese poder, tiene que recuperarlo. Y el Señor nos da el modo de recuperar nuestra propia encarnación en Él. No es solamente encarnación del Hijo de Dios en la historia humana, es la encarnación del hombre también en Dios. Es una manera de decirlo, como se dice en la misa, ¿no es eso? Que Dios ha hecho hombre para que el hombre tenga acceso a ser también parte de la divinidad, dice el apóstol San Pedro. De manera que, a medida de que el hombre va conquistando más el área de su propio egoísmo, interés, de su propia oscuridad, de su propio miedo y de sus propias tensiones, la encarnación va teniendo efectos más luminosos, va teniendo efectos más positivos. Y la persona se da cuenta de que la encarnación no fue algo que compete a Dios, es algo que compete a quien cree en Él. La vida de encarnación es una vida a través de la cual yo recupero posibilidades que se me fueron perdiendo. Es una especie de adquisición de algo perdido, pero que el Señor nos lo devuelve en la encarnación, diciendo: en la vida simplemente hay que encarnar estos principios y valores que nacen de la encarnación, asumir, ser y sentir el peso de la vida
como efecto del pecado, encontrar el sentido de la vida a través de los caminos de este mundo y saber descubrir sobre todo el aspecto glorioso que tiene el efecto del amor en la vida de las personas, en caridad, en servicio, en responsabilidad, en atención, en cariño, en solidaridad, no importa. Encarnación es todo lo que Dios me invita a asumir, ¿eh? Y la persona siente que no siempre es agradable, porque asumir la condición de un pobre, de un enfermo, de alguien sencillo, de alguien marginado, esa es la encarnación que se ha luchado tanto en América Latina como una liberación humanista, ¿eh? Una liberación del hombre por el hombre en Dios, no del hombre por el hombre, sin ningún tipo de referencia al Señor. Por eso, si es el amor ese que debemos de ahondar mucho a través de la iniciativa que nos da la palabra de Dios, esa palabra amorosa con la que el Señor va escribiendo la historia de la salvación verdadera y auténtica. Esto a veces no se expresa de manera muy explícita, pero otras veces sí, dice el apóstol San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, ¿eh? Es decir, el amor es lo que facilita el porqué. Y la redención es lo que nos da el elemento para entender el para qué, ¿eh? El por qué y el para qué. Bueno, esta referencia de San Juan nos resulta a veces ininteligible porque el hombre no es Dios y por lo tanto no va nunca a poder profundizar en ese amor tan grande y cercano, en ese amor tan esperado y buscado, y en ese amor tan entregado por parte de Dios Padre, que es el primero que se entrega. El Hijo lo que hace es revelar que ya el Padre se entregó a través de su propio Hijo a favor de la conquista del hombre total en su secreto sobrenatural. Otras veces no se tiene a veces tan presente ese amor liberador de nuestra vida, porque viene confundido, viene con entrañas de pequeños egoísmos e intereses, viene camuflado, no viene tan abierto y sobre todo no está demasiado fijado en la figura del Dios que en Cristo Jesús ha enamorado la vida, ha enamorado el tiempo del hombre. En Jesús encontramos la larga duración de la esperanza humana y la corta presencia de esa manifestación en la encarnación del Hijo, porque para él, para ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el tiempo solamente es una promoción de presencia, es una invitación a la cercanía, que para nosotros se cuenta como historia, en Dios se cuenta como un acto concreto, ¿eh? Bueno, de esta manera creo que como un padre puede afrontar en su vida diaria, no sé, una especie de compasión por las penosas dificultades que atravesan a veces sus hijos, no se menciona nunca de manera explícita, pero sí apunta con transparencia al amor divino que actúa a través de Jesús. Es decir, nuestro amor de encarnación es simplemente asumir, proyectar sobre nuestra vida un concepto optimista y apoyar desde nuestra propia vida una referencia desde la base del amor cuando intentan relacionarse, cuando intentan acompañar, cuando intentan convivir, porque solamente es en ese modelo y en ese estado de cómo se hace realmente efectivo el amor que Dios nos ha tenido en su Hijo Jesucristo. Además de las relaciones entre padres e hijos, que son muy interesantes, el Nuevo Testamento ofrece también imágenes salvíficas. Por ejemplo, la del novio o la de la novia, la del maestro que quiere fundar una familia haciendo que sus discípulos pasen a ser hermanos y hermanas, e incluso madre, dice el texto del Evangelio de Marcos. No es posible apreciar
correctamente ninguna de estas imágenes del proceso de redención si olvidamos el amor divino que actúa en Cristo a través de esos gestos, de esa enseñanza y de esa particular atención a lo que está olvidado, marginado, perdido, y con esa idea, con esa iluminación, viene como anillo al dedo la presencia de Cristo como pastor, pastor de las ovejas perdidas. La encarnación, el Señor no vino, dice, para los justos, no vino para salvar a los justos, vino para salvar a los pecadores. De manera que sentirse pecador es la condición previa para sentirse amado. Si sentimos que no precisamos del amor de nadie, la persona no da una posibilidad de enganchar a la otra persona a un criterio y a una finalidad de transformación de sí mismo en aquello que el amor intenta descubrir en nosotros. Que hemos sido preparados para vivir y estar con el Señor, nada más que eso. Y que la encarnación simplemente es la máxima cercanía de Dios, porque fue al mismo tiempo el máximo olvido que el hombre tuvo de Dios. Por eso la encarnación es misterio de incorporar, de llenar, de meterse, de introducirse, de profundizar todo lo que es realmente la condición humana. Menos en el pecado, dice San Pablo, en Cristo Jesús. De manera que Él toma todo lo bueno y todo lo malo. Lo bueno para potenciarlo en nuestra vida, porque el amor siempre va a pedir un poquito más. La persona no se contenta con un amor de todos los días, o con una atención por parte del Señor solamente protectora. También nos da el sentido del caminar por sí mismo, del esfuerzo, de la fatiga. Por eso el Evangelio denomina el apostolado fundamental como seguimiento. Y no siempre a veces los caminos del Señor nos agradan, nos agradan, no los entendemos, no sabemos por qué se dan esas condiciones, por qué se dan esas experiencias y por qué a veces nos encontramos en un desierto y en una soledad no querida, porque el hombre no se maneja muy bien con la soledad. Siempre tiene un elemento demasiado negativo. ¿Por qué? Porque la comunicación, la inversión que el amor tiene es comunicarse, es facilitar, es llegar a otra persona. Y cuando se cierran esas puertas, la soledad es algo tormentoso, es algo tormentoso. Es algo que el hombre no está acostumbrado a lidiar y a pelear, y más que nada a establecerse dentro de la soledad. Por eso esas dos palabras claves que marcan la psicología de la soledad y la solitariedad. La soledad es lo que el hombre no debe de buscar. El hombre lo va a encontrar. No es lo buscado. La solitariedad es el factor y el elemento que hace que la soledad sea la necesidad que tiene el hombre de encontrarse consigo mismo. Por lo tanto, no es una huida hacia la soledad, es una búsqueda. Hay personas que empiezan a ser más enriquecedoras en la vida cuando más la reflexión de la soledad querida, buscada, les hace ver de que efectivamente tienen elementos que todavía tienen que vivir. La soledad descubre caminos de experiencia y de vivencia que no se han tenido, pero que el hombre se da cuenta que tiene que incorporarlo, aunque sean de dolor, que sean de prueba, que sean de sufrimiento, que sean de lo que sea. Pero el caso es que el amor tiene que alimentarse de todo lo que el hombre vive, de todo. Todo con amor, decía Santa Teresa, y nada sin amor. Eso es la encarnación de Jesús. Todo lo que hace por amor al hombre y nada de lo que hace es sin ese amor de referencia de cómo el Padre ama a cada persona. Quería solamente decirle que este proyecto redentor, que solamente nace en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no se dio a conocer de qué estaba hecho. Simplemente había un concepto de espera. Esperen y verán, como dice el Señor en el Evangelio de los Apóstoles. Ustedes síganme y verán, pero primero síganme. Lo que se ve es a lo largo del seguimiento del Señor. La encarnación es eso,
es facilitar al hombre un sentido de pertenencia que ya tiene con el Señor, pero que la tiene que descubrir como deseada, querida y amada. Algunos ansiamos muchas veces sentir que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en la edad adecuada, en que tenemos un lugar de acogida permanente en nuestra vida, porque tenemos una relación de amor estable, consciente y consistente, y por lo tanto podemos decir, no nos falta nada. Donde el amor está presente, normalmente desaparece la angustia, el temor y la inquietud. En el principio, Dios mostró un infinito amor creando el universo para el hombre. Y el centro de interés que son los seres humanos. La desbordante bondad de Dios, el hombre sigue creando dentro de ese origen su propia calidad de vida personal. El hombre crece desde el origen del amor de Dios. Desde él se proyecta en la manera en como Dios estuvo siempre cerca de los humanos. Por eso sirvió muchas veces de cimiento a la creación original cuando Dios dio vida a todo aquello que no existía. Esa forma de decir, aparece lo que no se ve. No, no es aparece lo que no se ve, aparece lo que no existía. La vida cristiana es hacer aparecer lo que todavía no se ha comprobado como existente dentro de una persona. No porque haya encontrado muchas debilidades, eso es aparte. Lo importante es que la persona crea que la vida en relación con Dios es una vida llena, está, digamos, de alguna manera puntualizada, punto por punto, en todo aquello que el hombre necesita conocer para seguir amando más. Por eso es una fuente inagotable, este amor de referencia de la encarnación, porque es el que nos permite acceder a un mundo desconocido. El hombre ha conocido todo lo que significa la presencia del pecado que le ha obnubilado y le ha ocultado, por así decirlo, la belleza del paraíso. Ahora el hombre tiene que descubrir su propio paraíso, esforzándose en creer que el amor es el que abre las puertas a la verdad. El amor. El Señor haya revestido todo lo que es las profundidades, nos ha revelado dónde se encuentra la peor tiniebla. El Señor nos ha dado a conocer cuál es la desnudez más total de nuestra vida, el no poder hacer nada bueno. Y el Señor nos ha indicado que una comunión perfecta solamente existirá si Él está en el medio. El Señor es el puente de enlace. Es decir, con la fuerza de Dios nos lanzamos hacia adelante. Con la fuerza de Dios pasamos a la otra orilla. Con la fuerza de Dios nos acercamos al conflicto, muchas veces. Pues y eso es lo que queremos evitar, el conflicto. Al hombre no le gustan los conflictos. Le gusta una paz que no ha conquistado. Y esa no existe. Cuando mayor es el momento en que la dificultad desaparece, uno simplemente lo que dice, aún me queda trabajo. Aún me queda trabajo que hacer, me quedan todavía cosas que tener que mejorar, ¿entiendes? No se acabó la vida con la santidad. La vida se acaba directamente estando detrás de un arado, trabajando los obstáculos que nos impiden que podamos tener un terreno de buenas obras, las obras que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. La meta, por eso, de la redención se presenta siempre como un banquete, no se presenta como algo negativo, algo destructivo, algo sacrificado. Un banquete significa estoy agradecido, lo estoy pasando requete bien, no me quiero ir de este ambiente. Eso solamente lo facilita una vivencia del amor que no se fija ni en lo que se tiene ni en lo que no se tiene, que simplemente vive esa experiencia del amor sin ese auxilio de lo que me agrada, de lo que es bello, de lo que es lindo, de lo que es satisfactorio. El amor tiene de por sí ya esas condiciones. No hace falta buscarlas en cosas, personas y objetos.
¿Cuánto tiempo falta? ¿20 minutos? Sí, sí. Sí, 20 minutos, Fray Rafael. Sí, ya sé, ya. El tema del segundo punto, el primero es ver la encarnación como misterio o como ejercicio de un amor activo por parte de Dios. El segundo elemento que yo le decía, la segunda clave, por así decirlo, de interpretación posible, es decir, que es real, no es que la vamos a hacer como un instrumento que no tenemos en la mano, lo tenemos en la mano, es entenderlo como un triunfo sobre el conflicto de todos los entornos que el hombre posee de egoísmo. Es como dejar que el hombre aparezca y que sus debilidades desaparezcan o que se destruyan. Este conflicto el hombre lo ha vivido siempre como la experiencia del pecado y de la tendencia al bien, como una especie de permanente tensión entre lo que quiere la inteligencia humana y lo que quiere el Espíritu de Dios. Siempre se ha entendido como una batalla. Y esa batalla es conflicto. Es decir, conflicto significa psicológicamente es no poder descansar, es no decir, ya, esto ya se terminó, esto ya lo conseguí. No, el conflicto es que cada día pueda aparecer una lucha distinta y diferente. Por eso el conflicto es siempre entre dos realidades fuertes, poderosas, sea por ejemplo, que le voy a decir yo, la tentación, sea por ejemplo la desobediencia, sea por ejemplo la conquista de la propia libertad, que nunca va a ser total, nunca, pero son modos en que el creyente entiende que va a tener que lidiar, que va a tener que pelear. Y el hombre no tiene otro tipo de pelea que ir a dejar que Dios vaya al frente. Nosotros somos un soldado de mierda. No servimos para nada. Caemos enseguida, ¿entiendes? Y el Señor tiene realmente el atractivo de que subyuga hacia el triunfo, de que nos lleva a la victoria, de que supera el momento difícil de enfrentar algo que nos da realmente miedo. Por eso la advertencia tantas veces en el Evangelio con la que el Señor insinúa a los apóstoles dice eliminar el miedo. No tengan miedo, no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, yo estoy aquí en la barca, en la vida. No tengan miedo, lo que yo he hecho ustedes lo podrán hacer el día de mañana y multiplicado, y mejor quizá. Las maravillas de Dios no terminan con Dios, terminan con un creyente que lo sigue. Nada más. En este creyente pueden aparecer tantas cosas extraordinarias que podamos llegar a decir, a veces da la impresión de que el hombre se le ha dado un poder que no merece, un poder que está más allá de su propia conquista y mucho más allá de sus propias bondades. La lucha del hombre con el mal, del hombre contra sí mismo, es una especie de lucha permanente hasta el fin de los siglos, hasta el momento de la muerte. San Juan dirá que hasta incluso en el momento del morir, el hombre puede perder su propia condición de creyente, aunque es muy difícil, ¿no? Pero bueno, siempre la posibilidad existe de dejar de abastecernos de esta fuerza que en el Antiguo Testamento es el poder de Dios, es la mano de Dios, es el dedo de Dios, o es la acción de Dios en la vida de lo humilde y de lo sencillo. El ejemplo más claro es David y Goliat. Todos los Goliat que se aparezcan en nuestra vida pueden ser vencidos por un pequeño David. Un pequeño David que confía, no en su fuerza, sino en la fuerza que le va a venir de lo alto. De manera que lo pequeño no siempre es símbolo de lo más débil. San Pablo dirá, gracias a mi debilidad actuó el poder del Señor en mí. Gracias a mi debilidad. Así que no es un estorbo la debilidad. Es un arma que ponemos a disposición del Señor. Él hace lo que el hombre no puede hacer. Y se necesita mucha fe para hacer todo eso. La muerte y resurrección de Cristo tuvo lugar durante los días en que los judíos celebraban el éxodo de Egipto.
Los momentos más fuertes de nuestra vida cristiana es cuando celebramos el sentido concreto que tiene para nosotros estar en este mundo sin ser de este mundo. El poder participar de las cosas de este mundo sin apoderarse de ellas. El hecho de disfrutar lo que el Señor nos da cada día con el sol naciente y saber al mismo tiempo descansar en la paz cuando se nos hace oscuridad permanente. Siempre va a ser así. Encarnarse, entender que en todo aquello que el hombre siente, ve, oye, escucha, puede aparecer un nacimiento nuevo. Todo. Desde los sentidos hasta la tentación, hasta la incredulidad, los momentos de duda y los momentos en que no vemos claro. Lo que el hombre no ve claro no significa que Dios no lo está viendo claro. Pero encontrar a Dios como luz no se puede hacer sin vivir la tristeza de la tiniebla. Jesús en su persona ya había presentado en su actividad cómo el conflicto supera los ataques del maligno. Las tentaciones en el desierto simplemente son un símbolo perfecto de cómo su acción en la misericordia de Dios, su acción de ser identificado como hijo de Dios, el saberse lo que es y vivirlo conscientemente de por sí, aleja cualquier tipo de peligro que uno sienta que se cierne sobre la alegría de ser realmente cristiano, hijo de Dios. Dios nos liberó por eso de nuestra propia esclavitud y nos llevó a todos, ¿no? En la búsqueda de esa tierra de misión nueva, en esa tierra prometida que siempre tenemos delante, la esperanza, y es saber que el Señor en ningún momento nos va a empujar desde atrás. Él no se pone nunca detrás, Él se va a ir delante. Él marca camino, pero el camino tiene que hacer cada uno. Ya bastante que Él sea una luz en nuestro caminar de cada día. En la situación, por lo tanto, que estamos hoy día examinando, lo que importa es la liberación de la fuerza del pecado. El pecado, aunque se perdona por el bautismo, la huella de su poder no desaparece. La acción destructora que tiene el pecado no se elimina. Está ahí. Es como un coronavirus, siempre está con los síntomas, Y el creyente debe estar realmente dispuesto a entender que hay muerte, que hay pecado, que hay desolación, cuando uno se deja directamente llevar por la corriente de lo cómodo, de lo fácil, de lo sencillo. Todo lo que es esa especie de manumisión que nos trae el pecado como esclavitud y el rescate de nuestra vida como prisioneros de nuestro propio yo, ayuda también a modelar ese marco necesario en que el creyente siente el gozo de que esto no es la constitución en la que el hombre fue creado. Tiene que pensar y tiene que desear que lo más maravilloso del Señor en nuestra vida es lo que nos permite ver cada día. A veces no lo vemos, simplemente sentimos el peso psicológico de lo imposible, de lo difícil, de lo costoso. Pero cuando empezamos a unir actividad con oración, actividad con contemplación y actividad con el servicio de soledad, con la presencia del Señor que está siempre en compañía, indudablemente que la persona sí que se da cuenta de que hay algo en él puesto por el Señor que se llama el don, por el cual Él nos participa de conciencia de identidad. Si el Señor no hubiera tenido conciencia de ser hijo de Dios, en el desierto la hubiera pasado muy mal. Porque es el ataque directo a la condición más débil del hombre, que es la humanidad. Es lo más fuerte para gozar, pero es lo más débil para caer. El aviso que hace el Señor a los apóstoles, mirad que este tipo de tentaciones nada más que se van con la oración y el ayuno, dando a entender que la vida cristiana no es descuidarse de lo importante, es cuidarlo.
estar atento, es saber vigilar, ver a distancia lo que viene. Porque lo bueno que tienen las tentaciones en la vida cristiana es que nos dice en qué cosas todavía nuestra vida no ha conquistado ese derecho. Por eso nos atacan siempre en el mismo flanco de mayor debilidad. Las tentaciones nos descubren no que existe el pecado, sino que todavía existe una debilidad que no ha sido purificada, que no ha sido constatada por la gracia del Señor y que hemos tenido a veces miedo de ponerla como acto de sencillez y de humildad. Señor, no puedo, pero ayuda en mi debilidad. Esa es una oración muy buena. Por eso a Cristo se lo presenta en los modelos de la vida cristiana, siempre, con estos verbos de redimir, comprar a precio de sangre, rescatar al esclavo, liberar a una persona de su enfermedad. Son aspectos siempre donde el hombre recupera cosas perdidas y cosas que necesita que estén en buenas condiciones para vivir. Cuando hay salud, muchas cosas se pueden hacer. Cuando no hay salud, muchas cosas no se pueden hacer. Cuando hay una actitud de entrega al Señor, las cosas más difíciles que nos presenta la vida, como dificultad de llegar a alguien, escuchar a alguien, acompañar a alguien, perdonar a alguien, parece que es difícil, pero no es difícil. No es difícil porque ya están dadas las condiciones para que el creyente experimente y sea expedito justamente en estos caminos que va a descubrir acerca del misterio de su propia vida. El acto de redención de la encarnación en la vida del hombre siempre va a ser un acto costoso. La encarnación ya de por sí representa el dolor de llegar, se representa el sufrimiento de alcanzar algo, la humildad de bajarse abajo. Esto es algo que dijéramos, como dice San Pablo en la carta a los filipenses, Dios se despojó de su condición de vida, simplemente para acercarse a lo nauseabundo que es la presencia del pecado en el hombre. Y eso es lo que experimentamos muchas veces. No decimos, este anda en pecado, pues eso me está jodiendo la vida. No se trata de hacerlo tan simple. Se trata de decir, hay algo que la presencia de esa persona con sus dificultades o con sus debilidades me está diciendo que todavía no he puesto el máximo de esfuerzo. Me está diciendo de que lo estoy tratando muy cómodamente o muy simplemente. Y no es así. Al mar hay que dar batalla con la totalidad de armas. No voy a presentarme con un palo de escoba. No asustar ni a la bruja, asusta con un palo de escoba. Por eso este acto de redención costoso no es simplemente como decir, hay que pagar siempre un precio. Como es costoso, la gente entiende como que hay que pagar algo. Y como San Pablo denomina que fuimos comprados por la sangre de Cristo, es como si entendiéramos que hay que pagar un precio a Dios por nuestra liberación. Ella lo hizo, y lo hizo gratis. Dice bien claro, habéis recibido gratuitamente, también tratar de dar gratuitamente. No pongáis precio a lo que tenéis que dar gratuito. Ni esperéis tampoco ningún reconocimiento. Este lenguaje justamente se centra en Cristo, que realiza nuestra propia liberación de esas fuerzas que nos oprimen durante mucho tiempo. Hay siempre un defecto, hay una particularidad escondida, hay una semilla escondida en medio de nuestra vida, muy escondida, que no se deja ver, pero que nos jode como un garbanzo en el zapato, seguro. Y hay que saber, no hay que saber caminar con el garbanzo, hay que saber sacar el garbanzo, porque jode. Por eso este nuevo sentido que tiene también la encarnación se expresa sobre todo con la imagen de San Juan, ¿no? La victoria del Cordero, la victoria. El costo de perder la vida cuando más joven es, porque el cordero significa eso. Cuando más deseo la vida es cuando más tengo que poner en manos del Señor.
No es que el Señor se alimenta de corderos todos los días, sino que directamente lo que expresa que la victoria nos viene por degollar la apropiación personal. Apropiarse de la propia vida es el peor remedio para la donación. Amamos tanto de nuestra vida que no la damos, porque es nuestra y queremos disfrutarla. Y no queremos tan fácilmente otorgar a nadie. El sacrificio de la vida cristiana es el sacrificio de todos los días. Cuando se presenta, no siempre vamos a estar en una cruz. También vamos a tener momentos de resurrección y de gloria. Pero el drama de la vida de Jesús nos enseña justamente eso, que la victoria de Cristo es una sorprendente paradoja. Siendo Dios se hace hombre, siendo el santo se hace pecado, siendo el alto se hace el hombre más bajo, siendo el rico se hace el pobre. Y se hace, no, vive realmente como pobre. Esas son las paradojas que tiene la encarnación. De manera que cuando algo nos falta, cuando algo no sentimos que está en nuestra manera de dominar y de poseer, más deberíamos dar gracias de que, Señor, te doy gracias porque me haces ver que no soy fuerte. No más que eso, que no soy fuerte. Que no me puedo bancar todo lo que todavía en mí me jode y me fastidia. Pero hay que saberlo expresar en oración, en confianza. Bueno, en la lucha dice San Pablo, en la víctima pascual del canto del Sábado Santo, dice que en la vida, en el creyente y en Cristo, lucharon vida y muerte en una singular batalla. Lucharon vida y muerte. Sí, los dos elementos que han nacido con el pecado para estar uno frente al otro. Y para mostrar realmente quién tiene más fuerza y más poder, hasta que se destruye. La muerte de Cristo es la destrucción del último enemigo, dice San Pablo, que es la muerte. Quiere decir que la muerte, mientras que no llega, fastidia. Nos presenta una cara de distorsión. Nos presenta un peligro latente, algo que está ahí cerca y que nos va a arrebatar y que nos va a eliminar el gozo, el derecho de vivir en la paz del Señor. Es una cosa muy especial, pero la paz se puede dar dentro de la batalla. La victoria se puede dar sin que todavía se haya vencido al enemigo. El momento del gozo se puede dar sin que hayamos todavía experimentado el botín que Dios nos ha puesto en la mano respecto de que es posible desde Él y con el poder de Él llegar a los objetivos que realmente el Señor nos tiene marcados. No es simplemente un destino, es una historia que se va haciendo con la aclaración de lo poco que soy y con la determinación de no dejar de lado lo mucho que es Dios para mí. Bueno, ya estoy cansado. La Marta Pero aparece qué ahora. barbaridad. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo anda? Qué barbaridad. Jamás pensé que ibas a aparecer en un cuadrito tan pequeño. Cuando yo estoy ahí al frente tuyo, me rompes la paciencia porque no querés terminar. Ahora que estoy lejos, querés terminar. Oye, Claudio. Estaba esperando los 2 minutos y no me dejás ni hacer. Bueno, eso me los quedo yo para mí. ¿Te enteraste de Paco Hermoso? Bueno, ya no tengo que ni trabajar en este lugar, en este grupo. Claudio, sí. ¿Sabes lo de Paco Hermoso? En contacto con Colomer. Ajá. Yo le hablé con un mensajito avisando. Sí. Bueno, Flaquito, ¿cómo anda? Morales, ¿cómo te va? ¿Qué pasó con Paco Hermoso? Morales parece un profeta de calamidades. Ahí va. Rafael, ¿qué pasó con Paco Hermoso? ¿Qué pasó con Paco Hermoso? Le tuvieron que operar de urgencia porque apareció una obstrucción en la aorta.
Ah, Más en o la menos, onda. sí, Y bastante está delicado. está todavía muy delicado. Está en Parece el que está. postoperatorio, pero muy delicado.